Bien, en este video vamos a comenzar a hablar sobre funciones vectoriales. Para comenzar a comprender el tema de funciones vectoriales, pues es esencial analizar su definición y cómo se representan estas de forma gráfica. Para comenzar, pues tenemos que una función vectorial pues es una especie como de la integración de una función paramétrica con un vector o con un conjunto de vectores. Es decir, esta vez nosotros vamos a tener vectores, pero los vectores no son constantes, no son fijos, sino que las componentes de estos vectores van a estar siendo modificados por una función. Entonces nosotros tenemos que una función vectorial es como la que aparece aquí, donde nuestra función vectorial, en este caso representada como r de t, es igual a componente en x, componente en y, componente en z, y podemos observar cómo las componentes en x, y z pues están conformadas cada una de ellas por una función que es una función del parámetro t, como lo es toda la función vectorial. Entonces la función que determina la componente en x es f de t, la función que determina la componente en y es g de t, y la función que determina la componente en z es h de t, que si bien lo podemos ver de esta manera empleando los vectores unitarios canónicos, también lo podemos representar con la otra nomenclatura de vectores, que es señalando componente en x, componente en y, componente en z. Ahora bien, decíamos estas componentes, componente x, y, z, las tres son funciones de una variable que estamos señalando aquí como la variable t. Esta variable t sería prácticamente lo equivalente al parámetro t o al parámetro que nosotros utilizamos en funciones paramétricas. Eso implica entonces que nuestra función vectorial, aunque tiene tres componentes, cada uno en una dirección definida, pues va a depender de una sola variable, que en este caso yo la estoy representando con la letra t, con nuestro parámetro. Para esto, pues nuestra función pues tiene que tener definido su dominio. En este caso señalamos desde que t es mayor o igual a o menor o igual a b, que sería, por ejemplo, si aquí es a y acá es b, entonces iniciaría aquí nuestra función y terminaría en este punto. Ahora bien, si nosotros analizamos nuestra función, pues nuestra función propiamente tiene la forma de un vector. Entonces nosotros podríamos decir que las funciones vectoriales son un conjunto de vectores que cumplen con la condición dada por la función vectorial. Es decir, nosotros no hablamos del conjunto de puntos como normalmente lo haríamos para una función, y que bueno, el conjunto de todos esos puntos pues formen una línea que da la secuencia correspondiente a la función. En este caso son el conjunto de vectores, como lo podemos observar aquí. Ahora bien, estos vectores nosotros no los vamos a observar. Lo que nosotros vamos a observar es únicamente como el conjunto de puntos donde termina cada vector, condicionando a que todos los vectores inician siempre en el origen. Es decir, todos los vectores tienen como punto de inicio la coordenada 0, 0, 0, y como punto final lo que vaya resultando de nuestra función vectorial al sustituir nuestro parámetro o nuestro valor de t. De tal forma que la función vectorial es ese conjunto, ese montón de vectores que nosotros tenemos, pero los vectores no los vemos y lo que terminamos viendo solamente es esta curva, ¿sale? Esta curva, si nuestra función vectorial es en el espacio, con las componentes en x, y, z, pues nos dará como resultado una curva en el espacio. Si nuestra función vectorial es una función vectorial con componentes en x y en y, o con componentes solamente en dos de estos tres componentes, pues entonces será una curva en el plano correspondiente a las componentes con las que se estén trabajando. Vamos a ver un ejemplo en GeoGebra, que es básicamente esta gráfica de cómo está generado este conjunto de vectores. Muy bien, en esta gráfica nosotros tenemos nuestra curva, donde la curva pues está dada por nuestra función vectorial, y bueno, decíamos que esta función vectorial pues en realidad es el conjunto de vectores que cumplen con la serie de características. Entonces yo tengo mis vectores, estos vectores pues van a cambiar sus componentes, que sería este vector, y va a ir cambiando dependiendo de cómo cambie el parámetro. Entonces yo empiezo a cambiar los valores del parámetro, y conforme vaya cambiando los valores del parámetro me genera cada vez vectores nuevos.
En este caso, pues vectores que están un poco separados entre sí. Y bueno, podemos observar ahí cómo estos vectores se van generando conforme vaya modificándose nuestro valor del parámetro. Estos vectores pues son vectores que se encuentran en el espacio. Y bueno, lo que nosotros hacemos es unir prácticamente los puntos que se encuentran en el final de cada vector para generar una curva, que sería esta curva de aquí. Y bueno, con ello esa curva pues va a representar a nuestra función vectorial, sin olvidarnos de que esta curva pues a final de cuentas está siendo generada o ha sido generada, como lo señalábamos hace un momento, por un conjunto de vectores. Muy bien, vamos ahora a ver cuál es la técnica manual para poder realizar la gráfica. En este caso pues hicimos una graficación con el archivo, con el programa de GeoGebra, pero vamos a verlo cómo lo haríamos si lo quisiéramos hacer de forma manual. Para ese análisis pues vamos a utilizar este ejemplo. El ejemplo nos pide que grafiquemos la función vectorial r de θ igual a 5 coseno de t en i, de 2 seno de t en j y t menos 2 en k. Y nos señala que en un intervalo desde que t es mayor o igual a menos 1, mayor igual a 1.5, menor o igual a 8. Yo en este caso voy a proponer tabular con incrementos de t, incrementos del parámetro de 0.5 para no hacer tantos puntos. Recordemos que entre más puntos tengamos, pues más definida va a quedar nuestra gráfica. En este caso, como es solo para demostrar el procedimiento, pues yo voy a hacer un incremento de 0.5 unidades en el intervalo que me señala. Para eso pues tabulo primero mi parámetro, que es mi variable independiente, desde donde inicia hasta donde termina, decíamos con incrementos de 8. Aquí está nuestra lista. Posteriormente pues yo tendría que plantear la función que determina la componente en x, en este caso 5 coseno de t, la función que determina la componente en y, que es 2 seno de t, y la función que determina la componente en z, que es h de t igual a t menos 2. Y empezar a evaluar cada una de estas funciones en el valor correspondiente del parámetro t. Cuando t vale 1.5 sería 5 coseno de 1.5, que nos da como resultado 0.35. Para la componente en y haría lo mismo, evaluamos en 1.5 mi función, 2 seno de 1.5 es igual a 1.995. Yo aquí estoy utilizando en radianes la calculadora, por los valores que estamos manejando. Ya lo había señalado previamente, la recomendación es hacerlo siempre con radianes, salvo que se nos indique que el valor con el que estamos manejando está dado en grados. Mientras tanto, mi recomendación personal es manejarlo en radianes, porque si no, pues cambiar de 1.5 grados a 8 grados es básicamente un cambio nulo en cuanto a grados, pero en radianes es un cambio bastante grande, estamos hablando casi de 3 pis. Entonces evaluamos el parámetro en cada una de nuestras funciones para obtener los valores. Esto lo repetimos en cada uno de los valores de nuestro parámetro según nuestro incremento que hayamos planteado, nos haya solicitado el problema. Y entonces estos valores que tenemos de f de t, g de t y h de t debemos recordar que corresponden a componentes de un vector. Entonces lo que estamos obteniendo son vectores, es decir, cuando t vale 1.5, la componente en x es 0.35, componente en y 1.995 y componente en z menos 0.5. Por lo tanto, cuando t vale 1.5, el vector es 0.35, 1.995, menos 0.5. Y esto es lo que yo graficaría, el vector cuando t vale 1.5, el vector cuando t vale 2, el vector cuando vale 2.5 y así sucesivamente hasta llegar a 8. ¿Sale? Estos valores que tenemos aquí en las componentes pues son los valores que habíamos obtenido, solamente ya representados en forma de vector. Ahora vamos a la parte en la cual vamos a hacer la gráfica de estos puntos, o la forma de graficar estos puntos en el espacio. Para eso vamos a utilizar una plantilla isométrica que vamos a aprovechar ahí a GeoGebra para poder obtener esa plantilla, que es lo equivalente que si ustedes lo hicieran de forma manual. Entonces vamos a GeoGebra. Aquí ya tenemos nuestra plantilla.
esta plantilla isométrica, pues yo ya he planteado un origen, un eje X positivo, un eje Y positivo, un eje Z positivo. Entonces todos los puntos que vamos a hacer van a partir desde el origen y desde ahí pues vamos a empezar a generar nuestros puntos. Nuestros puntos para poder generar nuestro vector. Como los valores que obtenemos son valores pequeños, pues yo voy a decir que cada una de estas cuadrículas pues corresponde a cierto valor, ¿sale? Entonces vamos a marcar ahí un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a decir que aquí es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Vamos a movernos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a decir que cada una de esas líneas que cruzan corresponden a 0.5 unidades. Vamos a cambiarle aquí el color. Estos puntos rojos entonces son cuando X vale 1, cuando Y vale 1 y cuando Z vale 1, ¿sale? Como lo vamos a ver. Entonces el primer vector es con la componente en X 0.35. Entonces saliendo desde el origen sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.35, pues debería estar aproximadamente ya a la mitad. Desde ahí pues yo tendría que sacar una recta que fuera paralela al eje Y. Vamos a hacerlo. Es una recta que sea paralela al eje Y, que sería esta de aquí. Esta recta es solamente para guiarme y me tengo que desplazar en la componente en Y 1.95. Entonces estaríamos hablando de casi 2 por las líneas que estamos usando. Serían prácticamente 20 líneas. Vamos a alejarnos un poco para poder hacerlo mejor. Por ejemplo, aquí podemos ver que 2 líneas son un punto, entonces otras 2, aquí sería 2, entonces el punto debería estar llegando casi acá. Entonces en dirección de eje Y, perdón, ahí está, moví por error el punto. Entonces en dirección del eje Y, que sería esta línea, vamos a ponerla de color verde nada más para guiarnos, que es básicamente la única función de esta línea. Entonces sería 0.5, 1, 1.5 y 2. Estaríamos hablando de acá, este punto. Bien, vamos a marcar ahí el punto. Ahí está aproximadamente. Y a partir de ahí nos señala que en Z deberíamos desplazarnos menos 0.5 unidades, que era la componente que tenemos para el primer vector. Entonces básicamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar una recta que sea paralela esta vez al eje Z, que pasa por el punto en el que nosotros vamos. Pues esta recta es básicamente una guía solamente. Entonces vamos a ponerla punteada y de color verde. Ahí está. Y estamos observando que nuestro punto, vamos a cambiar un poco la escala para usar la escala correspondiente a donde estaba el punto. Ahí está. Con esta escala nosotros nos habíamos desplazado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces cada una de las líneas corresponde a 0.1 unidades. A nosotros nos pide 0.5 negativas, hacia arriba es Z positiva, entonces vamos a irnos hacia abajo 0.5 unidades. Entonces aquí sería cuestión de irle estimando. Está un poco más arriba del cruce, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente aquí estaríamos hablando del punto. Muy bien, vamos a quitar todas las líneas y todos los puntos que estuvimos haciendo, ya que estos puntos pues solamente fueron para guiarnos en llegar al punto que nosotros estábamos pretendiendo obtener, para que representara nuestra ubicación para el primer vector.
Entonces ahí voy a generar unos segmentos. Estos segmentos los voy a dejar marcados como si fuera una especie de trayectoria del recorrido que hicimos, del análisis que hicimos para llegar al primer punto. Ahora bien, nosotros estábamos señalando que lo que estamos generando es una secuencia de vectores. Entonces, si lo que estamos generando es una secuencia de vectores, pues propiamente deberíamos de graficar el vector y no el punto. Entonces ya tenemos el punto, generamos nuestro vector, dijimos que los vectores van del origen hasta el punto y entonces este sería mi primer vector. Entonces ya teniendo un punto, pues sería cuestión de ir graficando cada uno de los puntos. Y bueno, una vez que ya tengamos todos los puntos, pues es cuestión solamente de unir estos para darle la forma a nuestra curva. ¿Sale? Que sería esa curva de color azul, que sería una curva en el espacio. El procedimiento no es difícil, pero sí es algo tardado de realizar, es algo que lleva tiempo y pues hay que tener paciencia. Con esto espero que quede claro el procedimiento para graficar una función vectorial y que quede claro cuál es la definición de esta misma, de la función vectorial. Hasta el próximo video. Si el video fue de tu agrado y el video te sirvió para comprender mejor el tema, te agradecería te suscribieras al canal y activaras las notificaciones del mismo para estar al pendiente del contenido que estaré subiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.